Perfecto. A ver, bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario de movilización de recursos fiscales y el rol de la cooperación tributaria internacional, organizado por la Asociación Iberoamericana de Financiación Local. Bueno, agradeciendo a todos la asistencia. A continuación, bueno, en el siguiente conversatorio vamos a contar con dos invitados con amplia trayectoria en materia de política tributaria internacional. Quisiera empezar presentando, bueno, a Jonás Fernández Álvarez. Él es el diputado en el Parlamento Europeo en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, donde es coordinador para el Grupo Socialista Europeo y es suplente en la Comisión de Presupuestos. Tiene estudios de Executive MBA por el IES Business School, así como una maestría en Economía y Finanzas por el CENFI, Banco de España, y es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo. Ha complementado también su formación con un programa de econometría avanzada en la London School of Economics and Political Science y el Senior Executive en National e International Security en la Universidad de Harvard. Y asimismo también contamos con la presencia de José Antonio Campo. Él es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos y miembro del Comité de Pensamiento Global en la Universidad de Columbia. Además, es presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y es presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Ha ocupado numerosos cargos en las Naciones Unidas y en Colombia. Ha sido secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, director del Departamento Nacional de Planificación de Colombia y codirector del Banco de la República. Ellos son nuestros invitados. Bueno, y para comentarles un poco la metodología de la sesión, la idea es una conversación sobre algunos puntos específicos de debate relacionados a la movilización de los recursos fiscales. Los asistentes que se encuentran con nosotros están invitados a realizar las preguntas que consideren convenientes por escrito, utilizando el chat del Zoom. Y bueno, sin más, quisiera empezar, bueno, con unas preguntas primero generales, ¿no? Primero puedo empezar preguntando a José Antonio, algo un poco más general para poder sentar un poco las bases y los conceptos sobre el tema de la movilización de los recursos. Para José Antonio, ¿cuáles son las principales medidas para movilizar los recursos fiscales y cuál sería el rol de la cooperación tributaria internacional en la movilización de los recursos fiscales, considerando esta etapa post-pandemia y también considerando en cuenta estas urgencias climáticas? Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Encantado de estar con Jonás en este debate y quiero agradecer también a Juan Pablo Jiménez, que fue quien originalmente me hizo la invitación en nombre de IFIL. Encantado pues de estar con todos ustedes el día de hoy. Para responder a su pregunta, Silvana, yo quiero comenzar pues señalando que la pandemia deja un legado bastante complejo. Por una parte, una mayor demanda de recursos públicos para hacer frente a las necesidades sociales que ha generado la pandemia. En materia de ingresos de sectores pobres y vulnerables, en términos de salud, muy especialmente, y de todo lo que eso significa, digamos. Pero además tuvo lugar generando una de las peores recesiones de la historia a nivel internacional. Y eso pues conllevó una baja dramática de los recursos tributarios de todos los países y por lo tanto unos elevados déficits fiscales. O la mezcla de los dos, el aumento del gasto y la reducción de los ingresos, fue un aumento del déficit fiscal y por ende un aumento de la deuda pública de todos los países, mucho más de los países desarrollados que pudieron obviamente, digamos, ejercitar la función del gasto y financiarse pues prácticamente sin costo, incluso con costo negativo en algunos países, y que digamos, las economías en desarrollo que de todas maneras tienen que pagar unos intereses importantes, digamos, y que tienen mucho menos acceso al financiamiento público. Por lo tanto, digamos, la gran tarea hacia adelante, a mi juicio, es hay que aumentar significativamente los ingresos de los estados.
para poder, por una parte, pues poder financiar el mayor gasto social que se ha generado con la pandemia, pero además para contribuir a sanear las finanzas públicas debido a estos altísimos niveles de endeudamiento. Y de ahí pues la importancia de la cooperación tributaria, pero también obviamente de medidas nacionales a las cuales también me quiero referir parcialmente. Como vamos a discutir, digamos, con mucho más detalle la cooperación tributaria, pues hay que señalar que hubo este primer acuerdo en el marco inclusivo de la OCDE, que, digamos, generó, pues, digamos, un avance importante. Ya había habido un acuerdo previo, digamos, en el mismo marco que se hizo efectivo en una convención desde 2018. Pero, digamos, ya generó unas medidas muy específicas a las cuales me aludiré, pues, tal vez en la ronda posterior, que deben contribuir a aumentar los ingresos públicos. Sin embargo, digamos, debo decir que lo que se alcanzó es de todas maneras limitado. Digamos, estamos hablando, por ejemplo, este informe de la Red de Justicia Tributaria, que se hizo público hace unas semanas, se llama en inglés el State of Tax Justice, estimó que, digamos, la evasión tributaria era cercana a 450.000 millones de dólares. Y debo decir que, digamos, el acuerdo que se llegó, de acuerdo con todas las estimaciones que se han hecho, va a generar apenas, digamos, uno diría la tercera parte de esos recursos. Por lo tanto, digamos, hay mucho que hacer hacia adelante. Además, los países en desarrollo van a tener recursos extremadamente limitados. O sea, el grueso del beneficio de este acuerdo es para países desarrollados. Por lo tanto, digamos, mirando hacia adelante, pues hay dos tareas importantes. Una, digamos, seguir las negociaciones en las próximas rondas. Nosotros hemos, precisamente, este grupo ICRIT que yo presido, esta red de expertos en cooperación tributaria internacional, ha propuesto que como las próximas presidentes del grupo de los 20 son Indonesia y la India, ellos tomen la bandera para que se ponga sobre la mesa ya los temas específicos de los países en desarrollo en estas negociaciones, para que, digamos, los beneficios sean más sustanciales. Y por otra parte, pues habrá que pensar en medidas nacionales, y sobre eso pues hay diferentes propuestas. Por ejemplo, para América Latina, que es mi región del mundo, digamos, una de las cosas que queda absolutamente clara en todos los estudios internacionales es que en nuestra tributación a las personas naturales, por ejemplo, las personas naturales de altos ingresos, son muy bajas para los patrones internacionales. Mientras que, por ejemplo, la tributación a las personas jurídicas, o sea, a las empresas, sí son bastante altas para los patrones internacionales. Entonces, por lo tanto, esa es una tarea. Y hay muchas personas, entre ellas yo, que apoyan el establecer un impuesto a la riqueza de las personas naturales, no las personas jurídicas, pero las personas naturales, que es un tema, digamos, que ha estado sobre la mesa. En mi país, Colombia, de hecho, hay un impuesto a la riqueza o el patrimonio, y no me parece que es una buena idea, digamos, ampliar ese impuesto y hacerlo extensivos a más países. Creo que por ahora termino en esta primera ronda. Muchas gracias, José Antonio. No sé si de repente Jonás quisiera complementar en algo respecto a esos temas. Se ha hablado, bueno, se ha hablado un poco de esas propuestas que existen de poner un impuesto a la riqueza, ¿no? de tributar más a las personas jurídicas. Y en general, no sé si es que hay algún comentario adicional que se pueda establecer sobre el rol de la cooperación tributaria. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias, Silvana. Encantado de estar con vosotros, con el profesor Ocampo, charlando de estas cosas, y agradecer especialmente a Javier Pandello
mi antiguo profesor que me haya invitado a participar en esta sesión. Quizá empezando con una reflexión general, como hacía el profesor Ocampo, es evidente que en las últimas décadas hemos vivido una erosión permanente de las bases tributarias a nivel internacional, especialmente de las bases más móviles. El avance de la globalización y de la libertad de movimientos de capitales ha ido, podríamos decir, reduciendo el margen de maniobra de la soberanía tributaria de los Estados-nación, que en la medida, por otra parte, de evitar excesos de gravámenes adicionales, han ido de alguna manera balanceando el equilibrio entre impuestos directos e indirectos hacia los impuestos sobre el consumo, reduciendo, al menos en los países occidentales, yo no me atrevería a hablar en nombre de América Latina, pero sí especialmente en Europa, reduciendo, como digo, la progresividad de casi todos los sistemas fiscales tributarios nacionales, en muchos casos con sistemas que podrían ser ya casi ligeramente neutros, lo que unido, por otra parte, a la preocupación constante por los problemas de moral hazard en la gestión del gasto público, han creado, ¿no?, un combo, podríamos decir, que ha facilitado el crecimiento de las desigualdades económicas, que con independencia de nuestra valoración política sobre cuál es el grado oportuno de desigualdad en nuestras sociedades, también han generado problemas complementarios de estabilidad en nuestras democracias y el resurgir de los nacionalismos y populismos, no solamente en Europa, sino también en el conjunto del continente americano y más allá, poniendo en cuestión pues las bases de nuestra democracia liberal. El shock derivado de la pandemia y la emisión de deuda pública que se ha producido en los últimos 18 meses, ya casi 24 meses, y la que veremos si finalmente esta nueva variante nos complica aún más las cosas, yo creo que han generado la tensión suficiente o la presión suficiente para incentivar o canalizar este tipo de acuerdos internacionales, dejando claro, por otra parte, que la única manera de retomar el control, ¿no?, del take back control que decían los brexiteros aquí en Europa, no es otra que la colaboración entre Estados, al final compartir soberanía y no pensar, ¿no?, que el take back control pasa por respuestas nacionalistas, pero las tenemos ahí, las tenemos, como digo, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Esta emisión de deuda espectacular en estos últimos 24 meses, como decía, ha elevado sustancialmente la presión política sobre los responsables públicos a la hora de alguna manera revertir la senda de las últimas 2-3 décadas, ¿no?, dirigidas fundamentalmente a reducir la presión fiscal. Y además ha ayudado y mucho esta presión internacional también a desbloquear algunos procedimientos dentro de la Unión Europea, en la medida en que algunos gobiernos de nuestra Unión habían venido bloqueando hasta ahora iniciativas similares exclusivamente en el perímetro de la Unión Europea, pero iniciativas similares para poner unos mínimos tributarios, en este caso a las grandes empresas, pero también unos mínimos impositivos que debiéramos ver también en otras bases imponibles muy móviles. Es importante en este sentido la presión de la administración Biden en estos últimos meses para desbloquear algunas posiciones de algunos gobiernos en Europa, pero también es importante de alguna manera llamar la atención sobre la propuesta europea de viabilizar un impuesto sobre las empresas digitales, la mayoría de las cuales son estadounidenses, que yo creo que también ha servido como una amenaza razonablemente creíble para que la administración norteamericana pasara a empujar o a liderar la negociación en este ámbito. Termino con algunas consideraciones finales y algunas cuestiones sobre el acuerdo. Yo creo que hay que dar la bienvenida a este acuerdo. Sin duda no es el acuerdo perfecto, tiene muchas cosas que
que debieran reformarse o adaptarse en los próximos años, pero al menos tener un acuerdo, y con independencia de que el marco de negociación hubiera sido la ONU, hubiera sido mejor la ONU, como propone el profesor Ocampo, al final ha servido para tener este acuerdo que sin duda cambia o puede cambiar, ¿no?, la evolución de las cosas desde hace bastantes décadas. Algunos comentarios. En primer lugar, es cierto que las normas contables, es decir, que existen ciertos guidelines sobre las normas contables, pero claro, a la hora tanto de redistribuir los beneficios entre las jurisdicciones como de fijar un tipo mínimo, la cuestión es que los beneficios, como sabéis, siguen siendo una opinión, ¿no? Es decir, que el cálculo de beneficios está sujeto a una elevada discrecionalidad y que además siguen existiendo pues distintos instrumentos, desde los royalties a los precios de transferencias, otros instrumentos que de alguna manera desvirtúan lo que desde el punto de vista económico podemos entender como beneficio, pero que desde el punto de vista contable es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, en ausencia de una concreción o de avances más claros en el ámbito de la contabilidad en general, pues en fin, el acuerdo está sujeto a interpretaciones sobre qué significan los beneficios. Por otra parte, es decir, yo creo que se ha avanzado mucho y bien en este acuerdo sobre imposición a grandes compañías, pero lo que hemos visto en los últimos años es que una gran parte de la nueva evasión o elusión fiscal está más vinculada a personas físicas a través de shell companies o de holdings o en fin, corporaciones familiares que aglutinan gran parte de capital, que están sujetas a muy pocos impuestos, que muchas veces no distribuyen dividendos y se van acumulando, y que aprovechan también jurisdicciones o sistemas tributarios laxos, incluso en algunos países europeos, para en fin, mantener esas bolsas de fraude o de ilusión, como digo, vinculado más a personas físicas. Sobre el impuesto sobre patrimonio, yo creo que de alguna manera es decir, no podemos gravar el flujo y el stock, ¿no?, a la vez, ¿no?, por así decirlo. Es cierto que la situación de América Latina y la situación europea son distintas. En Europa los sistemas tributarios sobre las rentas personales, aunque han perdido progresividad en los últimos años, pues son sistemas razonablemente sólidos, y por lo tanto a la hora de avanzar en un impuesto de patrimonio, a mí, como digo, me genera alguna duda el gravar la renta y a la vez, es decir, grabar el flujo, ¿no?, y a la vez grabar el stock. Pero es verdad que en América Latina, en la medida en que los flujos no se graban, pues previsiblemente es más necesario que aquí, creo, grabar el stock. Y en cualquier caso, una propuesta adicional que circula poco o circula menos que otras propuestas, es de alguna manera robustecer la tributación sobre herencias, ¿no? Porque, en fin, estas instituciones o estas compañías, estas shell companies o instituciones, es decir, compañías financieras familiares que son usadas para eludir gran parte de la imposición, también eluden los impuestos sobre herencias y transmisiones, y en mi opinión yo creo que ahí hay un espacio que recorrer de manera más relevante. Gracias. Listo, muchas gracias, Jonás. Les recuerdo, les repito la invitación a todos para poder, si tienen algunas preguntas, para poder utilizar el chat a través del cual pueden dirigir cualquier duda que tengan para cualquiera de los participantes. A ver, una siguiente pregunta, digamos, ahí dirigida a ti mismo, Jonás, es sobre, sabemos que, digamos, los asuntos fiscales requieren una unanimidad de los Estados miembros de la Unión Europea en el Consejo, y algunos estados que forman parte del G20 y que, bueno, no han firmado el acuerdo global en materia fiscal, están en contra de este mínimo impositivo pactado. Pero, sin embargo, su voto favorable en el Consejo es necesario para la implementación del acuerdo alcanzado. ¿Qué opinas de esta divergencia? Sí, vamos, en el ámbito europeo el acuerdo del G20 tiene que transponerse o implementarse. Vamos, hay algunas dudas sobre la necesidad de una regulación estrictamente europea sobre el primer pilar, en la medida en que el compromiso de los estados en el G20 es suficientemente vinculante para no necesitar estrictamente una directiva europea para poner en marcha el primer pilar, pero es cierto, como decías, que
algún país, y en este caso ya exclusivamente Chipre, no forma parte del marco inclusivo de la OCDE y no firmó el acuerdo. Hubo otros países, no ya solo Irlanda, sino también Hungría y otra serie de países que durante los últimos meses de negociación habían puesto bastantes problemas al acuerdo, pero finalmente yo creo que la presión de todos, y no solamente de los europeos, sino también del gobierno norteamericano, ayudó también a desbloquear parte de estas oposiciones, pero es cierto que Chipre está fuera y no ha firmado. Y por lo tanto parece plausible que necesitemos, es decir, aunque no sea estrictamente necesaria una directiva, sí lo sea con el objetivo de incluir a Chipre dentro del acuerdo. Siendo solamente Chipre, yo creo que hay margen para que acepte, ¿no? Porque bueno, no estamos, una vez convencidos Irlanda, otros países, espero que Chipre no sea un obstáculo. Y respecto del segundo pilar, en este caso sí que es necesaria una regulación europea. Previsiblemente la Comisión estaba pensando en presentar ya esta iniciativa a final de año, principios de enero, en la medida en que parece que hay algunos detalles que están pendientes. En el caso del primer pilar, la Comisión está pensando en lanzar esa directiva en el tercer trimestre del próximo año. Pero bueno, es una preocupación la no firma, la no participación de Chipre en el acuerdo, pero creo que no es un elemento insalvable dentro del ámbito de negociación en la propia Unión. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, José Antonio, no sé si quieres mencionar algo. Bueno, más tarde me referiré a las opiniones de Jonás sobre el impuesto al patrimonio, pero digamos, en torno al acuerdo de cooperación, yo quiero decir como el que sí es un avance, como fue la convención del 2018. O sea, son avances que hay y el marco, más adelante si quiere hablo un poco sobre el marco institucional, sobre el cual, como ya ha dicho Jonás, nosotros hemos venido planteando que sea las Naciones Unidas y no la OCDE. En todas cosas, por problemas como que hay países, ahí veo que no sabía que Chipre era parte del marco inclusivo, pero digamos, precisamente para garantizar que todos estén en la mesa, ¿no? Y que por lo tanto, si hay un acuerdo, sea un acuerdo de alcance realmente universal, ¿ok? Pero digamos, sobre el acuerdo, digamos, hay avances. Como digo, la principal crítica que hemos hecho y a la cual ya me referí, es que, digamos, los beneficios para países en desarrollo son mínimos. Son mínimos. Ahora, si quiere, me puedo referir con más detalle a ese tema. Como lo he hecho en algunos artículos que he publicado, eso es un acuerdo para los ricos, o sea, para los países ricos. O sea, no tanto para el mundo. Pero bueno, pero es un avance. Yo creo que lo que hay que hacer precisamente es que los temas de los países en desarrollo que quedaron sobre la mesa se incluyan en una nueva fase de negociaciones. Eso es lo que hemos propuesto varios. Ahora, digamos, del acuerdo, pues, tal vez el elemento más importante, además en términos de recursos, es lo que se llamaba el Pilar 2, que es la tasa mínima efectiva de tributación a las empresas del 15%. Este es un avance importante. Ahora se aplica solamente digamos, a empresas de cierto tamaño, sea un poquitico más bajo, de todas maneras, el umbral que lo que se aplica el otro pilar al cual me referiría ahora. Digamos, la discusión que ha habido en esa materia por parte de los países en desarrollo es que no se hizo efectiva una otra tasa que era en la negociación lo que se llamaba el Subject to Tax Rule, que permite que los países donde están establecidas las empresas produciendo o vendiendo
puedan hacer una tasa mínima que se proponía que fuera entre el 7 y el 9% sobre otro tipo, sobre algunos ingresos que hoy en día son de baja tributación entre las empresas, ¿no? Básicamente los servicios y las ganancias de capital. Esa es, digamos, era la propuesta de los países en desarrollo, que creo que debe ser sujeta, digamos, a una nueva negociación porque no fue aceptada en las negociaciones que terminaron. El otro pilar, pilar 1, se aplica a muchas menos empresas. Se calcula que son unas 100 empresas muy grandes. Y lo que hace es que permite que todos los países participen en la tributación de una parte de sus utilidades, que es el 25%. Ahí, digamos, es un avance interesante en el sentido de que por primera vez hay un acuerdo como el que existe, de hecho, en algunos países federales, por medio del cual, digamos, la tributación de las empresas se distribuye entre entre los distintos países o en los estados federados entre los distintos estados. Digamos, la discusión allí que ha habido es, en primer lugar, de que el umbral es muy alto, y segundo, que solamente, digamos, se puede tributar sobre el 25% de las utilidades, y además es las utilidades que se llaman residuales. Nosotros en nuestro grupo ICFIX siempre dijimos que no hay ninguna razón para diferenciar utilidades totales de las utilidades, las utilidades básicas, digamos, de las empresas de las utilidades residuales, que en realidad las utilidades de una empresa multinacional son por sus actividades globales. Entonces, lo que se debe distribuir es el total de impuestos previsibles y no una pequeña parte, digamos, de los impuestos. En caso, digamos, el efecto de esto, digamos, de este impuesto es aún menos, bastante limitado. Mientras el primero se calcula que va a dar unos 150.000 millones de dólares, este segundo solamente se calcula que va a dar 10.000 millones, y básicamente es a países que son las sedes de las grandes multinacionales, o sea, países muy desarrollados. Entonces, digamos, uno puede pensar hacia adelante, digamos, que debe haber un porcentaje muy alto, y en realidad que no debería diferenciarse entre utilidades básicas y utilidades residuales, digamos, sino que debería distribuirse la totalidad de las utilidades de las empresas, y para un grupo muchísimo más grande de empresas. Digamos, estos son hay por supuesto otros temas pendientes, aparte de la escasa tributación, o sea, los escasos beneficios que obtienen los países en desarrollo con este acuerdo. El primero, bueno, o el más importante a mi juicio, es que todavía hay muchos mecanismos de evasión tributaria, yo diría, o digamos, de reducción de impuestos, que tienen como su epicentro los países desarrollados. Digamos, un artículo que publiqué hace unas semanas comentando precisamente este informe de la Red de Justicia Tributaria. Ahí señalaba que se estima en ese informe que el 78% de los menores impuestos son por normas de países desarrollados o de sus territorios. Digamos, por países desarrollados, pues uno puede mencionar obviamente Irlanda, Suiza, Holanda, pero también, digamos, territorios, en donde los territorios británicos son una fuente importantísima de bajos niveles de tributación. Digamos, tanto pero que quedan allá en la propia Europa como el Caribe, donde, digamos, existe una gran cantidad de territorios ingleses, o sea, no países, sino territorios ingleses. Hay también países del Caribe que son paraísos fiscales, pero, digamos, son territorios británicos, donde, digamos, digamos, la evasión tributaria es muy importante. Ahora, Jonás tiene razón en un tema que
que me parece muy importante, y es que aparte de la tributación de las empresas, en muchos de estos paraísos fiscales, digamos, lo que se está resguardando o reduciendo es la tributación a las personas naturales, ¿no? Y por lo tanto, digamos, vale la pena, digamos, pensar en una ronda nueva de negociaciones muy orientada precisamente a personas naturales, incluyendo un tema que hemos señalado nosotros que es muy importante, y es que en todas las, digamos, las sociedades que en muchos casos son sociedades familiares más que empresas, se tenga total conciencia o total conocimiento, que sea totalmente transparente quiénes son los beneficiarios finales. Porque sin eso será imposible, digamos, grabar a las personas naturales donde tienen, digamos, sus recursos. Por lo tanto, ese es un tema, digamos, son temas que deben también entrar en una nueva ronda de negociaciones, digamos, como digo, el tema de los beneficiarios finales y el tema de las personas naturales, digamos, como objeto, digamos, o como foco para evitar la evasión tributaria que existe. Más aún, debo decir que también nosotros hemos señalado, y yo personalmente lo he dicho desde hace bastante tiempo, que la evasión e incluso la elusión tributaria debe ser considerada una forma de corrupción y por lo tanto, porque es un robo al Estado y por lo tanto a los estados y por lo tanto debe ser sujeto a los acuerdos internacionales que digamos contemplan la lucha contra la corrupción. Listo, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por la participación. Tengo una pregunta, digamos, dirigida a Jonás, digamos, yendo por el tema del impuesto digital. O sea, se sabe que tras el acuerdo fiscal no se va a aplicar este impuesto en la Unión Europea, pero que es uno de los recursos propios para amortizar la deuda comunitaria del programa Next Generation específicamente. ¿Cómo ves esta situación y qué alternativas plantearías? Sí, muchas gracias. Bueno, os comentaba antes que la vocación europea o el compromiso europeo para fijar un impuesto a las compañías digitales, en nuestra opinión, ha sido relevante a la hora de conducir los incentivos de la administración Biden en toda la negociación de estos últimos meses. Y ciertamente yo creo que en fin, que es más eficiente, podríamos decir, tener este acuerdo global que crear un sistema tributario especial para las compañías digitales que de alguna manera segmentara la tributación ordinaria en sociedades con una tributación especial para compañías digitales cuyo gravamen se fijara sobre la facturación y no sobre los beneficios. Bueno, yo creo que el intento europeo para tener ese impuesto era noble y era necesario, pero realmente yo creo que es mejor tener este acuerdo global que tener sistemas tributarios sobre sociedades distintos, ¿no? Eso puede generar, yo creo que, problemas de alocación de capital y alguna serie de ineficiencias, ¿no? En cualquier caso, es verdad que la retirada del Digital Levy que la Comisión Europea se había propuesto, con acuerdo, por cierto, con el Consejo, con los Estados y con el Parlamento Europeo, genera un efecto externo, podríamos decir, sobre el conjunto de la Unión, porque la emisión de deuda comunitaria del Next Generation EU por 750.000 millones de euros, que de alguna manera abre la posibilidad o abre el debate de ese salto hamiltoniano en el diseño institucional de la Unión Europea con la primera emisión, no ya por la primera emisión de deuda, porque la Comisión se había endeudado antes, sino por la primera emisión de deuda que se transfiere en gran parte vía transferencias a los Estados miembros y que por lo tanto exige
que la Unión genere recursos propios para amortizar esa deuda con independencia de las contribuciones ordinarias que hacen los estados al presupuesto comunitario. Y en mi opinión, en estos meses, cuando se me ha preguntado sobre si la Unión estaba o no en un momento hamiltoniano, mi respuesta siempre ha sido que dependía, y dependía del avance de esos recursos propios necesarios para amortizar la deuda emitida, porque aunque esta deuda se ha acordado como un one-off, una emisión puntual para responder a esta crisis, es cierto que si finalmente se consolida en una base de recursos propios europeos, en la medida en que esos impuestos generan recursos recurrentes y la deuda es una variable stock, estamos otra vez con variables stock y variable flujo, no, pues es cierto que si hay unos recursos propios permanentes, tendrás una variable flujo indefinida que te pueda permitir emitir deuda comunitaria también en el futuro ante posibles recaídas con mayor facilidad que en el presente. La cuestión es que en esa cesta de recursos propios está, pues, entre otros, ¿no?, los ingresos que pudiera obtenerse a través del nuevo ajuste de frontera del CO2, un impuesto sobre el plástico. La verdad que el impuesto de frontera sobre el CO2 me recuerda al impuesto sobre la importación que el propio Hamilton introdujo en Estados Unidos para amortizar la deuda, ¿no?, la deuda comunitaria, ¿no?, para licuar la deuda de las colonias en la guerra de independencia. La cuestión es que uno de ellos era el impuesto digital. Y la no entrada en vigor de ese impuesto supone que habrá menos recursos para amortizar la deuda y por lo tanto hay que buscar nuevas fuentes que pudieran alimentar esa cesta de recursos comunes. Y en mi opinión, vamos, en estos momentos la Comisión, el Parlamento, el Consejo, todo el mundo está pensando qué podemos hacer, ¿no?, para levantar esos recursos. Y en mi opinión tiene todo el sentido que aprovechando este acuerdo y aprovechando ese tipo mínimo del 15%, se fijara una especie de single market levy, ¿no?, un porcentaje, o sea, un puntito o incluso 0,5, ¿no?, de ese 15%, pudiese ir directamente a las arcas comunitarias para compensar la ausencia del digital levy, ¿no? Si el digital levy no lo tenemos por este acuerdo y además tenemos esas grandes compañías que facturan más de 750 millones que operan en la Unión Europea y que se aprovechan de un bien público que es el single market europeo, pues que un puntito o el porcentaje que sea necesario para compensar la digital levy fuese directamente a las arcas comunitarias para contribuir a la amortización de esa deuda. Y con independencia de que ese porcentaje sea mayor o menor, simplemente su existencia nos garantizaría que ese posible salto hamiltoniano sea cierto o se quede a medias. Listo, muchas gracias, Jonás. No sé si, José Antonio, hay algo al respecto que quisieras complementar. Sí, bueno, la imposibilidad de grabar, o sea, este impuesto digital también afecta a los países en desarrollo. Y hay algunos que ya tenían impuestos digitales. Entonces, digamos, uno puede decir el pilar 1, en la medida en que no beneficia a los países en desarrollo, resulta, digamos, curioso que también se le aplique, digamos, esa norma. Pero, en fin. Entonces, pero, digamos, mirado hacia adelante, yo diría, pues, digamos, complementando lo que dije en la primera intervención, que en primer lugar debe haber una nueva ronda de negociaciones en la cual, digamos, estén sobre la mesa esos temas de interés particular de los países en desarrollo, como son, digamos, una mayor participación en los, digamos, en el pilar 1, o incluso una mayor tasa del pilar 2 o una tasa mínima para ciertas transacciones que se realizan en los países, que era, digamos, este Solvency Tax Rule que propusieron los países en desarrollo en las negociaciones. Entonces, digamos, es un paquete, digamos, digamos, que creemos que es importante. Está en segundo lugar el tema, digamos, de cuál es el foro adecuado. Y yo en esa materia, con muchos otros, hemos dicho en realidad desde hace mucho tiempo que el foro adecuado debe ser la ONU. La ONU tiene un comité de cooperación tributaria de vieja data
Digo, digamos, como orgullo personal, debo decir que yo fui el que, digamos, uno de los que hice una reforma de ese comité tributario allá en el 2004 para darle más funciones y además para que no fuera, curiosamente, era un comité ad hoc. Yo pregunté, ¿desde cuándo es ad hoc? Y me dijeron, no, desde la Liga de las Naciones. O sea, llevaba 50 años como comité ad hoc. Digamos, yo logré que, digamos, se volviera un comité permanente y que se le dieran mayores funciones. Pero además, digamos, obviamente con el apoyo del entonces secretario general Kofi Annan, hicimos una propuesta para que ese comité, que es un comité de expertos, se convirtiera en un comité intergubernamental. Para que, digamos, para poder lograr, ahí se sienten solo los directores de impuestos del mundo a negociar entre ellos. Digamos, cuáles son las formas de fortalecer la cooperación tributaria. Esa propuesta, pues, no fue aceptada. Entonces, curiosamente, fue nuevamente una propuesta del Grupo de los 77, China, o sea, el Grupo de los Países en Desarrollo, en la última cumbre de financiación para el desarrollo que tuvo lugar en Addis Abeba en el 2015. Y entonces contó con dos vetos virtuales, francos, que fueron de Estados Unidos y el Reino Unido, y la abstención, digamos, de la Unión Europea. Por lo tanto, digamos, en otras palabras, ningún país desarrollado apoyó la propuesta. Y curiosamente, a raíz precisamente de este desbalance del acuerdo, de los beneficios de este acuerdo para países de desarrollo y países desarrollados, ya hay sobre la mesa nuevamente esa propuesta. O sea, un comité intergubernamental digamos, en las Naciones Unidas que se encargue, digamos, de esto. Alguna gente dice, es que las Naciones Unidas no pueden manejar ese tipo de acuerdos. Y le digo, bueno, eso es absoluta y completamente falso. Claro que las Naciones Unidas. Yo por ejemplo, tenía que ayudar a coordinar cuando estuve pues, de subsecretario general de la ONU, el Comité de Estadística de la ONU, que es el comité máximo de estadística del mundo. Ahí se sientan anualmente todos los directores de estadística del mundo y acuerdan las reglas de estadísticas internacionales. Por Dios, digamos, eso demuestra que la ONU sí puede manejar, digamos, comités técnicos y apoyar, digamos, áreas totalmente técnicas. En fin, esa es una visión totalmente falsa, digamos, que de gente que en realidad no conoce a la ONU. Y puede uno decir, bueno, hay muchos otros organismos especializados de la ONU donde también se discuten muchos temas técnicos. Entonces yo creo que esa es como una segunda área, digamos, ya desde el punto de vista institucional. La tercera área es un poco siguiendo lo que hemos hablado, es un acuerdo tributario sobre evasión de personas naturales, no empresas. Y allí pues reitero la importancia de que algunos países que son el destino de la evasión tributaria de personas naturales, digamos, sean una parte fundamental del acuerdo. Reitero, de acuerdo con este informe que mencioné, el 78% de esa evasión es responsabilidad de países desarrollados, no de países en desarrollo. Sí, hay unos paraísos fiscales de países en desarrollo, pero digamos el 78%, de acuerdo con ese informe de justicia tributaria, tiene lugar en países de desarrollo. Y bueno, y un comentario adicional sobre el impuesto al patrimonio o a la riqueza, que veo que Jonás no comparte. Y es lo siguiente, digamos, y curiosamente, en una contribución de este Thomas Piketty, el economista francés, a este debate, él tuvo una idea que curiosamente es la misma idea que tuvo un presidente colombiano en los años 30 del siglo pasado, cuando se creó el impuesto a la renta ya en forma permanente en Colombia. Y que estuvo acompañado, como ha estado casi siempre acompañado en la historia colombiana, de un impuesto al patrimonio. Y lo que argumentó, digamos, básicamente es que las rentas de capital muchas veces son imposibles de identificar contablemente. Para no decir las ganancias de capital que en casi todos los países
tienen una baja tributación o incluso no se tributa sobre ellas. Y por lo tanto, la defensa del impuesto al patrimonio es que es la única forma de poner en igualdad de condiciones a los asalariados, digamos, que sí, cuyos ingresos sí se conocen y no se pueden evadir de ninguna manera, y a la renta de capital. O sea, renta de trabajo y la renta de capital. Eso fue lo que argumentó, digo, estamos hablando de Alfonso López Miquelsen, un presidente colombiano en 1936, cuando se creó el impuesto a la renta del patrimonio en Colombia. ¿Okay? Y que, digamos, el impuesto al patrimonio después fue eliminado digamos, en torno a 1990, pero fue restablecido posteriormente. Entonces, yo sí soy partidario de eso y obviamente comparto la visión de Jonás de que hay que poner las herencias tienen que estar sujetas a un impuesto que sea justo. O sea, nuevamente para evitar también las bajísimas tasas de tributación o incluso las nulas tasas de tributación que existen en torno a las herencias. O sea, la agenda es bastante amplia en términos sustantivos y en términos institucionales. Si me permites, Silvana, un apunte, porque es decir, yo no estoy en contra del impuesto de patrimonio, quizá me he explicado mal, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el debate sobre la imposición de transmisiones y herencias creo que tiene que ganar presencia pública, y es un debate que no acabo de ver tan presente como otras figuras tributarias. Y en términos de justicia o de redistribución de la renta o de justicia intergeneracional, me parece que hay argumentos muy sólidos, ¿no?, para tener unos sistemas impositivos sobre las herencias mucho más robustos que los actuales. Yendo al impuesto de patrimonio, simplemente mi reflexión es que si somos capaces de gravar bien las rentas, ¿no?, si somos capaces de gravar bien los flujos, y las rentas de capital son flujos, si gravamos también el stock, estamos de alguna manera gravando dos cosas a la vez, ¿no?, la misma cosa. Entonces, yo entiendo lo que dice el profesor Ocampo, de que las rentas de capital no siempre se gravan como debieran, no solamente porque a veces no se evaden fácilmente, sino también porque en fin, la propia libertad de movimientos de capitales y la expansión de la globalización ha ido reduciendo la presión tributaria sobre las rentas del capital, y posiblemente necesitemos un impuesto de patrimonio para corregir los efectos de una tributación más baja sobre las rentas del capital en las últimas décadas o en los últimos años. Pero, por así decirlo, tenemos que, estando a favor del impuesto de patrimonio, tenemos que analizar el impuesto de patrimonio y el impuesto sobre las rentas del capital a la vez. No podemos aislar un impuesto del otro porque realmente están interrelacionados. Para clarificar, ¿no? O sea, estamos más de acuerdo de lo que pudiera parecer quizá de mi primera intervención. Muchas gracias, Jonás. Fernando tiene una pregunta. No sé si quiere plantearla. Sí, gracias. Se ha mencionado acá el hecho de que el mundo atraviesa por un período de una gran movilidad de las bases tributarias tradicionales, que surge con el efecto del avance de la economía digital. As transações digitais crescem aceleradamente. E eu menciono que o território vai deixando de ser a referência para aplicar tributos. E esse é um problema que eu creio que não vai ser solucionado em âmbito da OECD ou de outras organizações internacionais. Por quê? Porque se dá um conflito político. Onde se genera o lucro? É onde está a empresa multinacional sediada ou onde estão os consumidores? Porque se não há consumidor, não haverá lucro. E esse é um grande problema que está surgindo no debate internacional. Por exemplo, se há mencionado o problema da progressividade tributária. Pero como discutir progressividade em um mundo completamente diferente? De onde está a renda que é gerada? Se habla agora em economia das global value chains, quer dizer, as cadeias globais de geração de valor. E onde que o valor está sendo generado?
não é mais onde estão as máquinas, é onde está o cérebro. E esse é um grande problema. A mim me preocupa esse debate. E hasta que ponto os paradigmas tributários que se consolidaram durante a economia industrial do século XX vão sobreviver na economia digital do século XXI. Quizá poderíamos discutir progressividade combinando os dois lados do problema. De onde vêm os tributos que o Estado arrecada e para onde vão os gastos que o Estado aplica. Porque por aí, amigo, isso eu creio que o lado do gasto poderia ser uma forma bastante eficaz de garantir progressividade às pessoas que não têm renda para ter serviços públicos de qualidade e conseguir ascender na escala social. Então, a mim me parece que está faltando um discurso ou mais amplo sobre os problemas que surgem no universo tributário. Falar em progressividade da renda das pessoas naturais me parece um problema sério para o futuro de alguns países. Eu menciono acá o caso do Brasil. Os jovens que estão saindo da universidade, bem formados, com boa qualificação profissional, não querem permanecer aqui no Brasil, querem ir embora para arrumar empregos que não são fornecidos acá na quantidade e na remuneração que são fornecidos em outros países do mundo, incluso na Europa ou em Ásia, ou onde seja. E, a rigor, nem precisam sair de acá, né? Podem permanecer acá, trabalhando em uma espécie de coworking, né? E para um país, uma empresa sediada em qualquer lugar do mundo. Então, esse é um problema que está me preocupando. Já venho lendo alguns trabalhos sobre isso, venho estudando o assunto, mas é preciso, eu creio, ir um pouco mais longe. Desde 2013, se não me falha a memória, que a OECD vem buscando um acordo para novas regras de tributação no âmbito internacional. E não se chega a uma conclusão efetiva. A European Union adotou medidas unilaterais para adotar um tributo digital, as transações digitais, que outros países também já adotaram, principalmente na Índia, em outros países da Europa e por aí afora. Então, a mim me parece que estamos em um universo que atravessa uma grande transformação na área econômica, principalmente, e também na área do emprego, do trabalho, porque também eu he visto alguns estudos interessantes sobre as mudanças que se processam no mundo do trabalho, que não é mais o trabalho tal como se originou no início do século XX, mas outras formas de trabalho que estão se crescendo atualmente, incluso a ideia de que as pessoas estão buscando trabalhos que não tenham compromissos com um horário fixo de envolvimento em trabalho. Bom, enfim, são muitos problemas que me preocupam e eu acho que aqui surgiram várias discussões interessantes que me parecem, me suscitam essas preocupações. É isso. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. No sé si ahí tiene un comentario respecto a lo que acaba de comentar, o también podemos darle la palabra a Heidi Smith, que tiene una pregunta. No sé si antes Jonás o... No, yo creo que démosle la palabra a Heidi primero. A ver, Heidi, por favor, adelante. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Yo soy profesora en la Universidad Iberoamericana en México, pero soy norteamericana. Entonces, pero o sea, citaron varias veces el uso de la administración de Biden. Entonces, mi pregunta básica es, ¿quién y dónde están hablando de imponer nuevos impuestos en la administración de Biden? ¿Qué agencias, en qué áreas de gobierno? O sea, y la pregunta va, o sea,
Jonas hablaba de Hamilton y el rol de Hamilton y toda la estructura de Estados Unidos hace 20 años que estamos hablando de impuestos digitales y se rompería todo el espíritu gringo del sistema federalista. Entonces se pone un impuesto de tal forma, se rompería toda la lógica de impuestos de venta de estados y municipios en Estados Unidos. Y al contrario, lo que hemos visto, o sea, viendo la situación del nuevo TMEC, es que al contrario, lo que encontramos es más territorialismo de impuestos sobre temas digitales. O sea, que veo más posible en términos, o sea, y hay una frontera bastante brecha que ya ni siquiera tenemos un libre comercio, o sea, hay un libre comercio, pero entre comillas, porque se pueden romper en cualquier momento, ¿no? Entonces es mucho más, estamos marchando atrás, no tanto de llegar más a un mercado común como hubo en Unión Europea. Y entonces, ¿dónde habrá más discusiones sobre impuestos sobre, o poner en positivo sobre contaminación o de poner nuevas asset classes de impuestos para temas verdes, pero no veo, o me gustaría saber un poquito más detalle dónde se encuentra el debate sobre impuestos digitales. No sé si aquí quieren, Jonás o José Antonio quisieran responderle. Sí, bueno, yo, digamos, sobre el tema de lo digital, yo creo que, digamos, hay que repensar muchas normas. De alguna manera, ya en eso el acuerdo del 2018 dio un paso adelante, digamos, y yo creo que hoy en día se puede considerar que existe presencia física, aunque no haya, o sea, presencia tributaria, aunque no haya presencia física, en el caso de empresas que hacen ventas digitales, digamos, a consumidores de otro país. O sea, ese país donde están los consumidores puede considerar que ya hay presencia física y que, por lo tanto, la empresa debe tributar sobre sus utilidades. Eso tiene que ver además con otro tema que es muy complejo de las normas tributarias actuales, que es la retención en la fuente. Un impuesto, una regla que de hecho aplica a Brasil, pero digamos que cuando hay un pago digital, a una transacción digital, debe establecerse el principio de que, digamos, de que si esa empresa no tiene residencia, hay una retención en la fuente sobre las utilidades de esa empresa, que, digamos, es un margen sobre el monto digamos, del valor de la transacción. Es una regla que aplican de alguna manera, digamos, Brasil y la India también. Entonces, ese es un tema importante, digamos, y en general todo ese tema, digamos, de cómo va a tributar la economía digital, digamos, es un tema importante. Digamos, finalmente el pilar 1 era en parte sobre eso, digamos, pero digamos, hay todavía que hacer muchísimo. Sobre lo de la pregunta de Heidi, yo diría que estoy totalmente de acuerdo. Parte de la tributación hacia adelante es impuesto a todas las actividades que generan daño ambiental. Entonces, eso debe ser parte de una agenda amplia, digamos. Uno debe decir, bueno, un impuesto a las emisiones de carbono puede ser una forma, pero no solamente de carbono, sino de otras sustancias dañinas, digamos, para el medio ambiente. Debo decir, Colombia ya tiene, por ejemplo, también un impuesto a las emisiones de carbono. Es un poquitico bajito a mi gusto, pero digamos, esa es una tendencia que se puede establecer a nivel internacional. En fin, habrá que ver qué otros tipos de impuestos se pueden establecer. Por ejemplo, a las actividades que realizan
en zonas que son muy ricas en biodiversidad, también uno podría ponerle un impuesto para garantizar que esos recursos se utilicen para evitar que haya una degradación de la biodiversidad y que además los recursos se utilicen eventualmente para proteger la biodiversidad. Hay que recordar que ese es un problema mucho más grave ya que el cambio climático, ¿no? O sea, la destrucción digamos, de biodiversidad, de acuerdo con los informes que han presentado las Naciones Unidas, ya es del orden del 80%. O sea que este es un tema realmente mucho más, incluso más urgente que el combate al cambio climático. Muchas gracias, José Antonio. Sí. Sí, Jonás, adelante. Vamos, algunos apuntes. Vamos, yo exactamente no conozco de primera mano la agenda tributaria de la administración Biden. Vamos, sigo las noticias desde aquí, pero no estoy encima de ello. Lo que sí es cierto es que quizá o muy probablemente vinculado a la necesidad de mejorar los recursos tributarios para, entre otras cosas, hacer frente a la emisión de deuda de Estados Unidos en los últimos años, y también quizá con una cierta dosis, no diré que nacionalista, pero sí claramente con intereses nacionales claros en este debate. Yo creo que la presión de la administración Biden para alcanzar un acuerdo ha sido muy notable y vamos, aquí en Europa la hemos percibido a la hora de convencer a algunos de los estados sobre los cuales nosotros mismos teníamos una capacidad de presión reducida. Cuando digo nosotros mismos me refiero a la Unión Europea, y previsiblemente ha sido la administración Biden la que ha acabado de torcer de torcer la situación. Quizá también, como decía, por la potencial amenaza del impuesto digital en Europa sobre compañías estadounidenses. Pero bueno, yo creo que eso ha tenido un papel relevante. Sobre lo que vaya a hacer en Estados Unidos no lo conozco. Sobre temas ambientales, simplemente recordar que Europa tiene un mercado de derechos de emisión de CO2. Hace 4 o 5 años el precio de las emisiones de CO2 a las que hacen frente una gran parte del sector industrial comunitario estaba a unos 5 euros tonelada de CO2. En estos momentos el precio está por encima de 60, cercano a 70 euros por tonelada de CO2. Podéis imaginar lo que este incremento está suponiendo para el conjunto del sector industrial, y responde, entre otras cosas, a la agenda legislativa de la Comisión Europea para acabar de reducir las emisiones en 2030 al 55% respecto de 1990. Y eso se pretende hacer con reformas legislativas en casi todos los sectores económicos, desde el transporte a la construcción, a la agricultura, a las químicas, a los fertilizantes. Y hay un paquete ahora mismo legislativo muy importante que afecta a casi todos, a la aviación, a casi todos los sectores económicos, que, como digo, por efecto de esa agenda, entre otras cosas, para acelerar el proceso de transición, está generando esos incrementos de los precios del CO2, que en fin, se van a mantener esos niveles, porque incluso en el acuerdo de gobierno en Alemania, el nuevo gobierno alemán va a proponer crear un instrumento de intervención sobre los mercados de CO2, es decir, los derechos ETS, que son los derechos de emisiones, cotizan en mercados financieros, y quieren introducir un instrumento para evitar que el precio baje de determinados niveles y, por lo tanto, mantener los incentivos. Dentro de este paquete, por ejemplo, la Comisión ha propuesto que las viviendas, es decir, los propietarios de viviendas paguen también derechos de CO2, que en estos momentos no están pagando, es decir, tengan que comprar los derechos de emisión en los mercados para poder calentar sus viviendas. También el transporte han propuesto que el transporte haga frente al pago de estos derechos de emisión, que son adicionales a la carga tributaria sobre los combustibles, porque además sobre los combustibles hay otra directiva para subir todos los impuestos indirectos sobre todo tipo de combustibles. Después hay el impuesto hay impuestos sobre residuos para facilitar también la aceleración de distintos programas de economía circular.
sobre plásticos. Bueno, hay una serie de plásticos que ya se han prohibido. Por lo tanto, Europa, de alguna manera, lo que está es decir, una vez construido el mercado de derechos de emisión, primero solamente para algunos sectores industriales, lo que está haciendo es ampliando ese mercado y por lo tanto que todos hogares y empresas que emitan de una manera u otra acaben teniendo que comprar los derechos de emisión. Y esto se completa el modelo con el ajuste en frontera a las importaciones de CO2. Este sistema es bastante polémico, por una parte porque no quiere ser entendido como una medida de protección arancelaria, de hecho tiene que cumplir con la Organización Mundial de Comercio, pero es verdad que buena parte de economías en desarrollo están percibiendo la posibilidad de introducir este mecanismo de ajuste en frontera de CO2 como un elemento proteccionista. Y entendiendo las incertidumbres, en aquellos países en vías de desarrollo que no tengan mercados de derechos de CO2 organizados como el europeo, que estarían sujetos a este coste adicional de sus exportaciones, el argumento desde Europa es: si nosotros no podemos mantener este ritmo acelerado de regulaciones adicionales para reducir las emisiones de CO2, si exclusivamente genera externalizaciones de productos fuera de la Unión Europea, donde las normas ambientales son más laxas que las actuales aquí y que por lo tanto pueden acabar generando mayor emisiones que estando en Europa sin ninguna aceleración de nuestro esfuerzo para reducir las emisiones. Y por lo tanto Europa puede llegar a ser climáticamente neutra en el 2050, que es el objetivo, pero si esto se hace a costa de que nosotros emitamos cero, pero todas las empresas emisoras se acaben yendo a terceros países, el nivel de emisiones puede ser mayor o sería mayor que en la actualidad, y por lo tanto de poco servirá nuestros esfuerzos siendo responsables del 10, del 11% del conjunto de emisiones de gases con efecto invernadero a nivel global. Pero es verdad que este ajuste iba a generar problemas con países en vías de desarrollo. Silvana, si quiere un par de comentarios. Uno es que todo este mercado de carbono europeo ha sido excelente, no hay nada comparable en el mundo. Como hay otros pequeños impuestos a las emisiones, como aquí en Colombia, pero digamos no es nada, y creo que es fue un gran desarrollo y digamos la expansión de ese mecanismo me parece extremadamente positivo. Más aún, yo fui uno de los que en algún momento anoté que tenía que haber un nivel mínimo del precio del carbono. Entonces, me encanta que los alemanes, el nuevo gobierno alemán esté detrás de esa idea, porque digamos lo que ocurrió durante la crisis anterior, pues la crisis del año pasado, de que bajaron a niveles ridículamente bajos el valor del carbono, pues es un problema. Tiene que haber un mecanismo para evitar un precio mínimo. Ahora, desde el punto de vista de los países en desarrollo, ha habido siempre la discusión de que lo que se debe grabar en el caso de países industriales, para ponerlo de alguna manera, en realidad todos los países, si se debe grabar la producción o el consumo, hablando de las emisiones de carbono, y siempre hemos sido partidarios de que sea sobre el consumo. En otras palabras, digamos, uno dice, los chinos son una fuente de emisión exagerada de emisiones de carbono. Sí, pero es para producir productos que se consumen en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde se debe pagar el impuesto? Ese es un tema, ese me parece el tema más relevante de la materia. Y yo creo que debe pagar el consumidor. Entonces, ¿cómo se desarrolla un impuesto que no solamente es sobre las empresas, sino sobre los consumidores, digamos, que generan efectos adversos, efectos de gases con efecto invernadero? Y sobre Estados Unidos, que yo no me referí, debo decir que hay un tema positivo que mencionó Jonás, que fue el apoyo de Estados Unidos bajo la administración Biden a las negociaciones en la OCDE, que fue absolutamente decisivo, como él lo señaló. Pero, digamos, el debate interno de los Estados Unidos es un desastre total. Ha sido, digamos, un desastre total. Lo que quería era aumentar los impuestos a las empresas, por una parte, después el impuesto a los niveles altos de ingresos
de personas naturales y también a las ganancias de capital que quedaron prácticamente libres de impuestos y a las herencias también. Todo esto, digamos, ha estado muy enredado en el debate, incluso por división dentro del bloque, el bloque de parlamentarios demócratas en el Congreso de Estados Unidos. Y en realidad la posibilidad de alguna acción en materia tributaria interna de Estados Unidos es mínima en este momento. Todavía no hay ningún acuerdo en esa materia. Listo, muchas gracias, José Antonio. Tenemos de repente espacio para una pregunta adicional. Juan Pablo tiene la mano levantada antes de cerrar el seminario. Sí, bueno, primero felicitaciones a los expositores. La verdad es que es un lujo haberlos tenido en nuestro seminario. Y bueno, siempre los lujos cuando uno tiene un lujo hay que aprovecharlo. Y nosotros nos llamamos Asociación Iberoamericana de Financiación Local. Y hemos hablado poco de eso. Entonces, mi pregunta es, a ver, estas iniciativas, las iniciativas que hemos comentado en relación con mejorar la tributación, la cooperación tributaria internacional, ¿cuáles son los vínculos? ¿Qué vínculos ustedes imaginan que podría tener, qué sinergias en el fortalecimiento de los sistemas tributarios subnacionales? Digo, puesto a ver un poquito más en contexto, como bien planteó José Antonio, también Jonás, la pandemia nos aumentó desequilibrios y asimetrías. Uno de ellos, muy importante, son las asimetrías entre gobiernos subnacionales. Las desigualdades han aumentado. Y esto va a ser peor todavía. Digo, en América Latina, y en referencia al cambio, a la discusión sobre la urgencia climática que ustedes estaban hablando, el proceso imprescindible de descarbonización va a tener un costo significativo en términos fiscales, en la medida en que muchos de nuestros países están en gran parte, y sobre todo en las últimas décadas, se han especializado en cierta base, en una peculiar base imponible, que es la explotación de recursos naturales no renovables, fundamentalmente hidrocarburos. Eso en el corto plazo, en el mediano y quizás corto plazo, van a ser recursos que van a estar inexistentes, van a terminar siendo stranded assets, ¿no? Activos varados. Hay toda una literatura nueva sobre eso. Y eso va a tener un costo muy diferente de acuerdo a las regiones, a las regiones, porque eso está concentrado geográficamente. Entonces, eso va a tener un impacto muy fuerte en varios países de la región. Entonces, con lo cual, es importante que imaginemos de qué manera estas iniciativas que mejorarán la tributación internacional puedan tener un impacto subnacional, si alguno, y eso es un poquito mi pregunta, y aprovecharlos. Esta pregunta iba a llegar, muchachos, eso es indudable, digo. Somos financiación local, así que les agradezco si nos ayudan a pensar. Sí, de repente, José Antonio, adelante. Una pregunta compleja. Pero digamos, hay fuentes de tributación local que sin duda pueden ser importantes y podrían ser incluso más importantes, que es, digamos, el impuesto predial, el impuesto a la propiedad raíz. Digamos, es un impuesto local creo que en todas partes, ¿no? Y que creo que también habría que fortalecerlo. Ese no tiene, a mi juicio, ningún efecto significativo en materia de cooperación tributaria. Lo que tendría, es, digamos, si los gobiernos locales tienen una participación en el impuesto de renta, ya sea a las sociedades o a las personas, ¿no? Naturales, que es un sistema que, digamos, no existe en muchas partes. Curiosamente en Estados Unidos sí existe, porque digamos los estados y las ciudades, o sea, yo por ejemplo, como residente de Nueva York, pago impuesto a la federación, al estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York. O sea, tengo 3 impuestos de renta. Bueno, es un sistema que podría establecer. Curiosamente, el debate tributario de Estados Unidos
ahora quieren que los impuestos que pagan los estados, o sea, algunos demócratas, parlamentarios demócratas, que los estados que pagan a los estados o a las ciudades se puedan deducir del impuesto de renta nacional. Digo, me pareció una monstruosidad, o sea, pero bueno, es porque, digamos, aunque yo sería uno de los beneficiarios, me parece que es más bien lo que hay que hacer en el caso de Estados Unidos, es tratar de que el impuesto de los estados se generalice, no que se reduzca. En fin, ese es como un tema. Ahora, el tema de los recursos naturales sí es un tema importantísimo para, digamos, para los países que, pues que somos productores de petróleo, de carbón y de gas, ¿no? En esos tres casos, en el corto plazo me parece que no están muy afectados, pero en el largo plazo esos digamos, esas regalías, sobre todo las regalías que son lo que comparten las regiones a nivel local, bueno, en Argentina muy especialmente, ¿no? Porque todas las regalías, en Colombia también, las regalías son de los gobiernos subnacionales, ¿no? No de la nación. Entonces, ese es un tema que es muy importante. Ahora, habrá otras regalías en algunas otras partes, ¿no? Qué sé yo, ahora como en estos debates sobre la economía digital, se viene diciendo de que el cobre es el nuevo petróleo. O sea, los países que tengan cobre se van a beneficiar enormemente, seguramente, y muchos otros metales que se utilizan activamente en la producción digital, ¿no? En la producción de productos, de utensilios que utilizan o que requieren la economía digital. Ese es un tema, o sea, que esa es una compensación, por lo menos, lo que pasa es que no son las mismas localidades, ¿no? Entonces, sí, las otras sí se van a ver afectadas negativamente y bueno, digamos, ese mismo problema lo tenemos en Colombia, ¿no? Donde, digamos, muchos gobiernos subnacionales dependen de las regalías, que es sobre el petróleo y el carbón. Listo, muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, muchísimas gracias a todos. No quisiera robarles más el tiempo. Quería, bueno, cerrar este seminario agradeciendo a los panelistas que han estado con nosotros, agradeciendo las preguntas de ustedes, al FIL por la organización. Y bueno, buenas tardes y buenos días, depende de dónde estemos Un localizados. placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un gusto verlos. Y a ti, Silvana, muchas gracias por la excelente moderación. Gracias a ti, José Antonio. Gracias, Jonás. Muchas Un gracias a abrazo, todos muchísimas gracias. por colaborar con iFil. Gracias. Cuando queráis.